Bueno, pues vamos a seguir la dinámica similar a la que hemos llevado con Inmaculada Galván, con Cándido Román y con Javier Mendoza. En este caso, toman la palabra las entidades sociales y personas, en el caso de Eusebia Nuez, experta en economía social, en programas europeos y en la implementación práctica de esta economía social. Yo lo voy a presentar, la voy a presentar brevemente. Esta mesa se llama Economía Social en Canarias, 30 años de una economía compartida. Vamos a empezar desde la izquierda a derecha. Ahí está Esther Galvez, que es presidenta de APN Canarias. Eduardo Calderón Piñero es vicepresidente de Recanagos. Y Eusebia Nue García, como le decía, es experta en programas europeos, economía social y solidaria. Esta mesa, de forma, digamos, automática, ya es un homenaje en sí a los 30 años de la Red Ganados, que ya es una trayectoria bastante, digamos, bastante grande, ¿no? Dentro de lo que es el fomento de la economía social y solidaria en Canarias. También lo es para EAPN Canarias, que nació en el año 2003, que tiene veintitantos años de existencia y que también tiene una serie de hitos en el diagnóstico de sociales en Canarias, ¿no? Que sin eso el trabajo después de las entidades sociales, pues bueno, digamos que no se hace efectivo, ¿no? Yo le voy a contar algunos hitos de la economía social en Canarias, porque aquí vamos a hablar del origen, ¿no? De cómo nace todas estas cuestiones. Yo le voy a ir haciendo preguntas a ellas y a ellos sobre esta cuestión, pero para un poco situar, me gustaría nombrar que entre el año 94 y el 96 nacen un poco las primeras cooperativas de inserción. En el año 1997 hay un impulso inicial de la Rega Gagos, aunque nace antes, aquí es un momento que un poco se establece. En el año 2000, las primeras acciones coordinadas con fondos europeos. Entre 2010 y 2020, consolidación del ecosistema de economía social. Y finalmente llegamos al hito, en el año 2022, de la aprobación de la Ley Canaria de Economía Social. Em, Como decía, le voy a ir haciendo algunas preguntas. Vamos a empezar por Eusebia Nuez, donde primero me gustaría conocer su reflexión sobre el panorama económico-social de los años 90, pero incluso me gustaría empezar antes, en los 70 y 80, que también, bueno, en el reportaje que hicimos también entrevistamos a Eusebia, ¿no? Y nos contaba todo ese proceso de desarrollo comunitario que nace en los años 70 y 80, y después digamos, se implementa en los años 90, en un contexto de desempleo, exclusión, necesidad de alternativas. ¿Cómo es ese mundo, esa Canarias que nos encontramos en esos años? Claro, en el contexto de este estado, en que veníamos de una situación dictatorial, donde no era un estado social y de derecho, como hemos definido hoy, que se ha hecho alusión a la Constitución, de que estamos en un estado social de derecho, esto no cayó del cielo porque sí, sino que había gente trabajando desde los distintos ámbitos de forma organizada para combatir la pobreza y la exclusión social, pero a la vez para que viniera el Estado social y democrático. Ahí está todo lo que trabajamos en desarrollo comunitario en barrios urbanos, digamos Taco La Laguna, digamos los barrios de Las Palmas, pero también en desarrollo rural en las distintas islas, digamos La Palma, digamos El Hierro, digamos Fuerteventura. Todo ello, pues, fue creando, fomentando un tejido social de donde venimos la gente de lo social. Y la gente de lo social nos íbamos encontrando y en distintos espacios. El espacio sociopolítico, que tenía su traducción en los servicios públicos y que tenía su traducción en la organización social, la sociedad organizada. En el espacio de los servicios públicos, pues tuvimos las transferencias de la administración del Estado a Canarias, eh, el paso de la Europa del carbón y del acero a la Europa social, la Carta de Lisboa, el Tratado de Lisboa, y la gente que estábamos en lo social trabajamos bastante lo que llamábamos el taller cero.
que era que nuestras personas usuarias adquirieran habilidades de cumplir con un horario, de obedecer a un jefe, de ir de forma presentable, y que eso fuera incorporado en los servicios sociales solo no, sino en las políticas de empleo como un punto de arranque. De ese compartir, pues trabajamos el concepto de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral, que se entendiera que cada persona que estaba en situación de exclusión podía pasar a una situación de inclusión, pero haciendo un acompañamiento y la importancia de esos profesionales y de esas profesionales que estaban acompañando, y definimos lo que era el itinerario personalizado de inserción sociolaboral. Pero a la vez había un trabajo de diálogo con la Consejería de Hacienda nuestra y con las autoridades de empleo nuestras, porque ya se estaban produciendo las transferencias, pero a la vez estábamos coordinados con redes a nivel de Estado. Lo que en un momento era Retos, que ahora es REA, mm, y la gente que después se consolidó en Anagua. Trabajamos en común también lo que es el concepto de mm, cláusulas sociales en la contratación pública, que es lo que hablaba el compañero de La Laguna antes. Traer toda la experiencia de en los barrios urbanos, como fue Ataretaco o el Polvorín aquí, o como La Palma, lo que dijimos antes. Y junto con nos incorporamos en Europa en el 86, y allí ya fuimos pioneros. Nos metimos con dentro de lo que es el Programa Europeo de Lucha contra la Pobreza, con una intervención puntera en Ataretaco, en Taco, y con otra intervención puntera en el Polvorín. Y estamos hablando ya de recién incorporados a la Unión Europea en los albores del 90. Y de ahí fuimos sacando lo que llamábamos know-how o saber hacer, que es lo que decíamos los itinerarios personalizados de inserción sociolaboral. Fuimos caminando y trabajando la transnacionalidad. Trabajando la transnacionalidad tuvimos socios del continente, la Autoridad Belga Educativa de la Wallonie, la autoridad local de Düsseldorf en Alemania, y también educativa. Pero quisiera recalcar lo interesante que fue para el caminar nuestro, mm, la cooperación con Azores, Madeira, Cabo Verde, Isla de Reunión y nosotros. Porque claro, ya encogimos el barco de Interreg y en el territorio, lo que es el programa MAC, y fuimos sacando el know-how, el saber hacer, porque éramos autoridades y tercer sector de lo social, de lo educativo, pero haciendo recalcando que la economía no era el espacio de avaricia, sino que era el espacio de responder a las necesidades de la población, y que el trabajo nuestro no era un trabajo mm, de un unicornio, no, no, es el trabajo de la economía es dar respuesta a las necesidades. Y si la economía es dar respuesta a las necesidades de la gente que está en exclusión, porque los que venimos de la parte social no nos especializamos ahí, pero también el ámbito educativo, el ámbito de la salud mental, el ámbito desarrollo rural, y conseguimos en buena conversación con Hacienda y con las autoridades de empleo en su momento, que se incorporaran con más énfasis las líneas en el Fondo Social Europeo y en el FEDER, y que se metiera en lo que era el marco porque ya el marco comunitario de apoyo a nivel europeo y a nivel Estado lo estaba marcando, y nosotros también seguimos caminando por ahí. Destacaría lo que es la Carta de Economía Solidaria, los principios de economía solidaria que definimos con nuestros socios. Ahí Portugal y nosotros caminamos muy juntitos y muy bien. Y en fin, ya seguiré
Sigo Mm. el te No, bueno, vemos que el papel de las ayudas europeas y de los programas europeos sí, fue clave, ¿no? Para todas estas primeras experiencias de entidades que hoy son referentes, ¿no? Cooperativas, asociaciones, empresas de inserción. Pero vemos que hoy en día todavía se mantienen, bueno, iniciativas novedosas como cooperativas de vivienda y todas estas cuestiones. Me gustaría que nos comentara los distintos tipos de implementación de economía social y cómo apoyó esos fondos europeos. claro, por eso me puse el freno, porque ahora ya me iba a lanzar al futuro. O sea, porque estamos en un momento presente, yo creo que este foro no es casualidad, es un tema sincrónico importantísimo. Aquí hay una sincronía muy importante y estamos en un momento donde la concepción del hombre es lobo para el hombre está rugiendo fuerte y la gente que tenemos una concepción y un estar de las abejas, de las hormigas, de la cooperación, también sabemos rugir y con fuerza. Entonces, hay un camino muy interesante que en el Estado español y en Canarias se ha ido un poco atrás de la experiencia europea, pero que entra de lleno en lo que es la Agenda 2030 y la estrategia de los cuidados, que son las cooperativas de viviendas colaborativas y también las cooperativas de consumo o cooperativas integrales. En Canarias, estamos en estos momentos hirviendo, poniendo mucho esfuerzo. Hay sobre 10 cooperativas de este tipo, integrales, de viviendas colaborativas, pero la característica que hacemos más fuerte de cara al concepto de economía que defendemos es que la vivienda, la administración pública ha hecho mucho esfuerzo en crear viviendas protegidas y no ha podido quedar para los colectivos que se destinó, sino han ido al mercado especulativo. Nosotros insistimos en el concepto de vivienda en cesión de uso, para sacarlas del mercado especulativo. Entonces, en Canarias en estos momentos hay en torno a 10 cooperativas de viviendas colaborativas con ese afán, el concepto de cesión de uso y sacarlas del mercado especulativo, autogestionadas, con una fuerte implicación en el territorio, trayendo toda la enseñanza de los años 80 y 70 de desarrollo comunitario, desarrollo local, especial sensibilidad a los colectivos de difícil inserción, toda esa experiencia. Por lo tanto, no solo nosotros nos conocemos desde que jugábamos al boliche, Ujú. no es solo rememorar nostálgicamente el camino andado, sino darnos la mano y coger impulso porque hay un camino por andar muy interesante. No le tenemos miedo a los que dan el discurso, que nos lo quieren ganar el relato de que el hombre es lobo para el hombre. No nos van a ganar el relato. Nosotros ponemos relato en la calle y es como las hormigas, como las abejas, la cooperación, la autogestión. Y vamos a ganar ese discurso. Estamos poniendo mucho esfuerzo. Aquí hay compañeras y compañeros de las viviendas colaborativas que están poniendo dinero, que están poniendo horas de sueño, horas de trabajo. Yo es que no quiero nombrar, pero les estoy viendo. Gente que ha dado muchas horas de trabajo que están sentadas entre el público, a quienes les debemos mucho esfuerzo. Y ponemos el relato en la calle y estamos construyendo futuro y hay otro modelo de economía o dentro del modelo de economía de avaricia, nosotros decimos afán de lucro sí, porque todos comemos, ¿m? Pero sostenible, porque la avaricia hace insostenible la economía. Mm. Vamos a seguir dando saltos. En esta mesa daremos muchos saltos en el tiempo, ¿no? Nos iremos a los 90, vendremos al presente, iremos también hacia el futuro. Y ahora me gustaría preguntarle a Eduardo Calderón eh, sobre el surgimiento de la Reganago. ¿Cómo y por qué surge? ¿Qué necesidad hace que surja esta regla, la Reganago? Bueno, buenas tardes ya. Gracias a
a la organización por haber contado con nosotros. Y bueno, el por qué, cuándo y por qué la Reanago, ¿no? Hay una parte de lo que contaba Sebi, que es que al final de la década de los 80 y principios de los 90 había un movimiento social importante, no solo urbano, sino en zonas rurales. Y ese movimiento social de reivindicación de derechos coincidió con varias personas claves en determinados espacios de la administración, ¿no? Porque no solo era derechos para nosotros, sino para la gente con la que nosotros queríamos defender, ¿no? Porque Canarias, desgraciadamente, los datos de pobreza del AROPE de estos días siguen siendo la realidad que son, ¿no? Y esas personas que estaban en la administración, una está a mi derecha, que estaba en una sesión de programas europeos, y teníamos también a una persona significativa en esta parte de la historia canaria, que es Marcial Morales. Esas personas contribuyeron porque contribuyeron de una manera que el tejido social que estaba surgiendo en aquel momento llegara a los despachos de la administración, y empezamos con una línea de recursos que no había en el territorio, que hubo que buscar fuera de aquí, que eran las primeras iniciativas comunitarias, ¿eh? Los programas Horizon, los programas NOW, los programas Justar, los programas ADA, Exacto. los Integra, ¿eh? Ese tipo de líneas de financiación, que cada una estaba segmentada con su objetivo concreto, nos permitió experimentar cosas que no sabíamos hacer, con elementos que nos motivaban, ¿no? Que nos exigían innovar, que nos exigían proyectos enfocados en el territorio, en lo local, que fueran transferibles, que fueran, que tenían que tener un partenariado de otro país, que tenían que tener una transnacionalidad con otra comunidad autónoma, con otro territorio de este país. Y ahí estuvimos 10 años, mientras hubieron ese tipo de iniciativas unitarias, experimentando e innovando. Y al final de los 10 años nos cerraron la puerta y nos dijeron, las buenas prácticas experimentadas hay que llevarlas a la administración local, que la administración local, insular y autonómica, asuma esas buenas prácticas. Y no nos quedó otra, porque queríamos seguir trabajando y dando respuestas a las personas del territorio, haciendo formación e inclusión social, porque el primer nombre de la Reanago es Red Canaria de Entidades de Formación e Inserción Sociolaboral. Lo cambiamos el otro día. Ese nombre lo matizamos un poquito y ahora es Red Canaria de Economía Social y Solidaria. Y eso está haciendo un trasvase también, ¿no? Entonces, al final de esos 10 años, en los que se acabaron las iniciativas comunitarias, nos sentamos con la universidad e hicimos un proyecto de identificación de cuáles fueron las buenas prácticas de esos 10 años de trabajo, y nos sentamos con el Servicio Canario de Empleo. Nos sentamos con el Servicio Canario de Empleo. Desde la Dirección General también se hizo un papel importante de apoyar eso, y logramos que en el 2000 el Servicio Canario de Empleo dibujara, junto con ANAGO, Servicio Canario de Empleo, y la Dirección General, en aquel momento estaba SEBI también, dibujáramos los primeros itinerarios integrados de inserción laboral, los que ahora se llaman PIL, ¿no? Y dibujamos nuestra forma de empresas de inserción canaria. Canarias tuvo en el 2003 el primer decreto de regulación de empresas de inserción. Y con ese proceso empezamos a caminar con entidades de ámbito nacional, con lo que llamamos REPRI, la Red de Entidades de Promoción e Inserción Laboral, y fue un trabajo bonito, fue un trabajo bonito. No quería olvidarme de, cuando hablamos de las iniciativas comunitarias y hablaba de las cosas que nos exigían: innovación, enfoque local, transferibilidad, tener partenariados de otros territorios. Hay una cosa muy importante. Todos saben que hay una red nacional que se llama REA, Red de Redes. Esa REA, Red de Redes, se basa en unos principios de la economía solidaria. Esos principios de la economía solidaria nacieron de un partenariado de 3 comunidades autónomas, de 3 entidades: Fundación Dexalle de Baleares, Fundación Trinilloa de Cataluña y Fundación Ataretaco de Tenerife, que ahí participó nuestra amiga Ani Sánchez en ese proyecto, que ahí nació los primeros principios de la economía solidaria, que hoy es la Carta de Emprender por un Mundo Solidario. La década de los 2000, porque yo sigo con mi libro, ¿no? Mm. Eh,
se nos acabaron las iniciativas comunitarias y tuvimos que buscar en el territorio financiación para emprender. Y ahí salieron los PILE, las empresas de inserción. Y estuvimos reclamando y negociando con la administración la primera regulación de empresas de inserción. Y eso nos permitió hacer un trabajo nacional también con lo que fue la Federación de Entidades Promotoras de Empresas de Inserción. Ahí tenemos un reto. Todo el campo de las empresas de inserción ha crecido muchísimo, con la asignatura pendiente de qué es lo que pasa con la compra pública responsable, que la tenemos ahí, y los contratos reservados que se incumple y nadie dice nada, ¿no? Pero ahí hay una figura que recuperar y rescatar, que es de las entidades promotoras. Nadie nombra las entidades promotoras de la empresa de inserción y es la patronal de las empresas de inserción. Son los que han tenido unos debates tremendos dentro de sus organizaciones para convencer al resto de entidades. No, vamos a dejar de ser entidades que hacemos formación y vamos a dar el paso a ser empresas. Entidades que estaban formadas íntegramente por trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, voluntariado. Ahí ha habido un cambio terrible. La ley 44 vino a ayudar mucho, pero aquí tenemos AISA y nos queda un frente unas cosas por negociar. Estamos mirándote, ¿eh? Y Eduardo, hemos hablado del nacimiento de la Reganago, del desarrollo durante estos 30 años, pero ahora te voy a plantear, te voy a llevar al futuro poco, y te voy a preguntar por desafíos que tú crees que tiene la Reganago en un futuro, pero no solo la Reganago, sino también la economía social y solidaria en Canarias. Antes lo hablaba con Pedreño en el pasillo, y no un tema específico de Anagos, y aprovecho lo que decía Sebi. Anagos ha venido haciendo en los últimos tiempos un trabajo, ocupar un espacio de promoción de la economía social y del mundo del cooperativismo, con proyectos como Coopera, financiado por el Servicio Canario de Empleo, y eso ha propiciado que muchas cooperativas y muchas entidades de la economía social se hayan acercado a Anagos. Canarias no tiene definido ahora mismo un espacio amplio de la economía social y tenemos que dibujarlo. CEPES nacional necesita tener una representación en nuestro territorio y necesitamos articular una confederación de la patronal de la economía social en Canarias, igual que lo hace Aragón y otros territorios. Eso es un reto que nos queda por delante, porque nos ayudará sin duda a tener otra posición de fuerza y de interés común ante el propio gobierno autonómico. Esa es una línea de trabajo muy interesante. La otra línea de trabajo en la que Anagos tiene que implicarse, sin duda de la mano de APN, porque ya lo decía antes, los datos de pobreza siguen estando ahí, y si seguimos haciendo lo mismo, la pobreza de Canarias no va a reducirse, y tenemos que reducir la pobreza. Eso es una prioridad. Y sin duda el papel que viene jugando ahora mismo tenemos en Canarias 18 empresas de inserción. 3 han sido promovidas por ayuntamientos. El resto, por ahí, ¿me estoy equivocado en número? Por ahí. El resto han sido promovidas por asociaciones y fundaciones. Y curiosamente ha sido promovida fundamentalmente en la provincia de Tenerife. En esta isla pasa algo raro. Hay que hacer una investigación sobre eso, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con esa figura que nombré antes que se ha quedado en el limbo, que es las entidades promotoras, que no hemos tocado mucho sobre ellas, ¿no? Es decir, la patronal de las empresas de inserción. Habrá que investigar a ver por qué esas entidades promotoras crearon las que están y en el resto de España también, a ver cómo podemos sentarnos con esas organizaciones, ¿no? Porque de aquí a 30 años, el objetivo deseable es que la pobreza disminuya y que las empresas de inserción tienen mucho que ver con ello. Y tenemos que buscar un mecanismo y que no sea solo la denuncia, porque Eduardo Calderón, a través de ISONORTE, hace como unos añitos, fuimos al diputado común a denunciar qué pasaba con el incumplimiento de las licitaciones reservadas a todos los ayuntamientos y cabildos de Canarias, y las respuestas que dieron los ayuntamientos y cabildos pues fueron desde variopintos bueno, increíble, ¿no? Entonces, no podemos seguir que de aquí a 30 años con este nivel de incumplimiento de las licitaciones reservadas a empresas de inserción y centros especiales de empleo, porque si no vamos a llegar a 30 años más y seguiremos con los datos de pobreza, porque el papel de las empresas de inserción es clave para luchar contra la pobreza, ¿no? Y sin meterme con lo de APN,
pero diciéndolo, de aquí a 30 años, la digitalización es una cosa estratégica para la lucha contra la pobreza. Sí. EAPN ha abierto una experiencia demostrable con datos a través del proyecto RERLab, fantástica, que eso tiene que incorporarse sí o sí en la política del Servicio Canario de Empleo. La digitalización, la formación de digitalización tiene que ser una asignatura transversal en todos los proyectos del Servicio Canario de Empleo. Ujú. Pues ahora pasamos a la parte de APN Canarias con Esther Galvez. Hablaba Eduardo de la importancia del diagnóstico de la situación social, ¿no? Por más que pasan acontecimientos económicos en Canarias, las tasas de exclusión social son bastante altas todavía. Están por encima de la media estatal, bastante por encima, independientemente de que haya récords turísticos, que hayan crisis económicas o lo que sea, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar por el vínculo o la necesidad de vincular la economía social y la lucha contra la pobreza y la exclusión social en Canarias. Bueno, buenas tardes, ya la hora que es. En primero agradecer la invitación a EAPN de parte de la organización, y por mi parte voy a hablar de lo que es EAPN. Y realmente EAPN, seguro todos sabrán lo que es, pero EAPN es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en, en el archipiélago canario. Realmente EAPN lo conforman 39 entidades. De estas 39 entidades somos más de 1.500 profesionales, más de 800 personas voluntarias, y además gestionamos o movemos más de 58 millones de euros para proyectos que realmente cambian vidas. Eso es una realidad. En cuanto a la pregunta que me haces de qué hace EAPN para la lucha contra la pobreza y economía social, ¿cómo la ligamos? Creemos que la economía social es clave para conseguir la inclusión y clave para abordar ¿cómo diría yo?, la pobreza estructural que existe. Porque existen políticas que son efectivas, pero son de respuestas inmediatas. Y necesitamos respuestas más a largo plazo, estructurales, que realmente el AROPE, que un poco Eduardo estaba comentando, es un informe que anualmente nos da una radiografía del estado de la pobreza. Y aunque ha mejorado algo, seguimos estando en un nivel del 31% comparado a nivel estatal, que estamos a 5%, un 5 puntos por encima. ¿Esto qué implica? Que realmente tenemos que, tanto la parte política, considerar a lo que es a las entidades como alguien aliado, que realmente podemos transformar. Y es muy importante el que la economía social y solidaria genera empleo digno, porque estamos en una sociedad canaria en que el empleo es precario, es de temporalidad, que realmente el sector principal es hostelería y servicios, que realmente es donde más, a ver cómo decirlo, más, no me sale la palabra ahora mismo, pero que realmente puede ocurrir el tema de que hay trabajos precarios. Y creemos realmente que el dar la oportunidad a la economía social y solidaria que sea clave para conseguir la inclusión, porque la economía pone a la persona en el centro, y que realmente desde APN lo que queremos es actuar como portavoz de las personas realmente que están en exclusión o vulnerables y que no pueden llegar a las entidades o a las instituciones públicas, y que nosotros somos la voz de ellos, y creemos realmente en que todo lo que para evitar esta pobreza que está, no sé, datos del AROPE, ¿no? El AROPE nos dice que la renta media de cada persona se ha incrementado. Antes decía 15.000 y pico euros anual de salario mínimo interprofesional. Pero realmente la gente, cuando se le encuesta, dice que les cuesta llegar a fin de mes. Que realmente el conseguir un empleo no significa que estás fuera de lo que es La pobreza. la pobreza. Con lo cual hay que analizar realmente qué es lo que estamos haciendo, qué política estamos haciendo, que realmente
las personas realmente más necesitadas vean que realmente todos los agentes que hablamos, que llevamos 30 años, Reanago 30 años funcionando. Nosotros desde APN lleva 22 años, creo que ya, y es el primer foro que no espero que no sea el último, que sea muchos más y que realmente de aquí salgan, pues eso, políticas que ya Eduardo ha echado, pero que es cierto, se ha demostrado con una metodología pionera que el RELAB, que lleva varias ediciones y actualmente lo que se está haciendo es adaptar para que los profesionales de todas las entidades puedan utilizarlo para dar una mayor formación en competencias digitales. Realmente el objetivo es que nadie quede fuera por el tema digital, que no se produzca ninguna barrera, que realmente nos aseguremos de que toda persona tiene acceso a derechos, a oportunidades y que puedan realmente conseguir el promocionar, ¿no? Que no haya ninguna barrera y que ninguna persona quede fuera. Creo que es lo más importante. Y otra cosa que sí me gustaría, me ha encantado estar con estos dos compañeros que realmente me vieron nacer en la economía social y que, bueno, agradecer el poder compartir con ellos. Ujú. Como vemos, APN Canarias no solo está en el diagnóstico, sino también está en las soluciones, ¿no? Está en el proyecto RECLA que estamos hablando, ¿no? De digitalización e inserción sociolaboral a través de la digitalización. Hablamos de sinergias con Recanagos, con ADEICAN. Yo te quería pedir una reflexión sobre la importancia también de generar estas redes, ¿no? De generar estos espacios comunes para el impulso de la economía social. Hombre, el trabajar en red es la fuerza. Yo creo que es un aspecto positivo y a destacar. Desde APN somos hermanas, Reanado y nosotros somos hermanos, nos hemos criado, nos hemos acompañado, hacemos sinergia. Y un caso práctico, en febrero tuvimos la primera asamblea de innovación social en el que la hicimos conjuntamente, tanto Reanago como EAPN, que 50 entidades sociales nos reunimos realmente ahí para buscar, pues, ese impulso a la economía, a que realmente la inserción laboral puede venir para las empresas de economía social, que realmente hay una apuesta también para conseguir, pues, políticas que sean más a largo plazo, que realmente las nos encantaría, como bien decía antes un ponente, el conseguir el pleno empleo, el conseguir ese empleo digno, de calidad y estable, que permita tener a todas y cada una de las personas los mismos derechos, unos derechos pero fortalecidos. Y lo que queremos es realmente, en EAPN tenemos muchísimos casos de empresas de economía social. Tenemos a FEDE con una empresa de Activando Solidaridad, Caritas Tenerife también buscándonos las habichuelas y espacio creativo. Isonorte con Isonorte Empleo. Fundación Axi con su marca de Quimercado, pues de comercio justo. Y así sucesivamente, es decir, nos vamos retroalimentando y realmente creemos que la fuerza está en el trabajo en red. Ujú. Bueno, vamos a, a empezar ya a compartir, no solo con el público, sino también cuestiones comunes que podamos reflexionar. La primera reflexión que les voy a pedir es sobre el aprendizaje que nos deja esta historia compartida. Si quieren, mantenemos el orden. Primero Eusebia, Eduardo y Esther. Sí, como nosotros hemos ido en plan pionero por delante de lo que estaba en las estructuras de servicios públicos y las que estaban extendidas, yo creo que en este momento, y lo compartimos bastante gente que estamos aquí, es hacer mucha fuerza en la estrategia europea hacia la economía de los cuidados. La economía de los cuidados responde a una transformación social profunda que se ha producido y es que las personas tienen que conciliar vida profesional con vida propia, vida social y atención
a la infancia, atención a las personas vulnerables y el proceso de dependencia que puede haber tanto por enfermedad como por edad en circunstancias concretas. Entonces hay definida una estrategia europea de los cuidados y ahí los del relato del hombre es lobo para el hombre ya están afilándose los dientes, porque hoy una plaza en un centro de mayores puede costar 3.000 euros. Las escuelas, la escolarización de 0 a 3 años todavía no se termina de consolidar y tampoco acompaña para la conciliación vida laboral, cuidado de la infancia. Y sin embargo, quienes queremos insistir en que la economía ha de responder a las necesidades, hay una necesidad clara de los cuidados tanto de la infancia como de las personas en situación de vulnerabilidad. Y hay que fomentar cooperativas de trabajo asociado que oferten servicios de cuidado y privilegiarlas frente a quienes ven esa necesidad, pero cobran barbaridades, por lo cual las familias no pueden acceder a esos servicios. Lo mismo que hay un envejecimiento de la población y ahí está también ese nicho de poder extraer recursos, ahí viene la oferta de la hipoteca inversa, ahí viene, o sea, personas que se han pasado toda una vida trabajando y lo único que tienen es su casita y hasta eso pierden porque necesitan cuidado. Estamos saliendo al frente de esa economía extractivista y poniendo en la mesa una economía que da respuesta a las necesidades. Ahí yo creo que las cooperativas de consumo, las cooperativas integrales, las cooperativas de vivienda colaborativas, tenemos una aportación muy importante que dar, junto con las cooperativas de trabajo asociado. Las cooperativas de trabajo asociado ofreciendo servicios en todo este campo de servicios para la conciliación y para los cuidados de las personas vulnerables y las cooperativas de vivienda y de consumo en cuanto al marco de autogestión, de gestión sostenible, de ofrecimiento de cuidados y de extraer las viviendas de la especulación. Por ahí hay un camino que es muy importante recorrer y que yo creo que puede imponerse en el relato de economía sostenible, que es lo que nosotros decimos, economía sostenible. Eduardo, ¿qué aprendizaje notas a estos 30 años? Yo creo que el eje fundamental ha sido la colaboración público con la iniciativa privada. Eso ha sido estratégico. Nos ayudó a comienzos del 2000 a definir los proyectos de itinerarios de inserción, nos ayuda a definir el modelo de empresas de inserción y en la situación que estamos ahora mismo está habiendo una negociación, unas conversaciones muy buenas entre el Servicio Canario de Empleo con la Reanago, en la que participa también APN, valorando las diferentes líneas de proyectos y cómo mejorarlas y cómo crear algunos instrumentos nuevos. Pero yo creo que también tenemos que redoblar los esfuerzos y dar también cauce ahí a la universidad y poner una mirada más larga. Hay que poner una mirada más larga. Los instrumentos que tenemos ahora mismo no son suficientes. Los datos de pobreza no bajan. Tenemos que seguir haciendo lo que hacemos porque si no hacemos lo que hacemos, la situación sería más dramática, pero tenemos que poner la luz más larga, tenemos que invitar a más actores, la universidad tiene que estar más implicada, tenemos que buscar diversidad de instrumentos. Hay cosas que se nos han quedado en el pasado. Cuando dibujamos las empresas de inserción inicialmente, hablamos incluso hasta de empresas de inserción finalista. Hay cosas que se han quedado por el camino. Hay que ampliar los actores en la hora de investigar y ver qué otras cosas podemos hacer porque no estamos siendo capaces de llegar. Esther. Hombre, un poquito lo que decía Eduardo, pero sí que es cierto que ya que estemos hablando hoy en el primer foro de economía social y que es verdad que está en auge, creo que se ha conseguido bastante, es decir, ya no suena, aunque sí me quedo que hay que visibilizarlo al exterior, porque si nos quedamos en los mismos, no,
no vamos a solucionar un poco, porque algo no estamos tocando la tecla para realmente reducir el nivel de pobreza en Canarias, pero sí que es verdad que algo que ha funcionado y que creo que en estos 30 años es el tema de la sinergia, la colaboración con las instituciones. Yo creo que esa parte en el que nos cuenten en el diseño de políticas públicas y que realmente nos tengan en cuenta como el tercer sector para hacer una transformación, creo que debes continuar, es decir, se ha demostrado que es efectiva y creo que tiene que ser demostrable. Es más el caso, un poco de ejemplo que estábamos hablando, es decir, en este año, desde el Servicio Canario de Empleo, hemos abierto comisiones de trabajo en el que cada una de las partes vamos diciendo qué cosas tenemos que ir cambiando o qué cosas no podemos porque hay un tema legal, pero eso no implica de que el siguiente paso tengamos que ir a, a quien hace las leyes, etcétera, para poder modificar. Pero creo que es fundamental el continuar, el ver, pensar qué es lo que no estamos tocando, porque realmente el informe AROPE es claro, año tras año, el nivel de pobreza y más afecta a la mujer, a la infancia y sobre todo a las familias monomarentales, pero el tema de la tasa infantil de pobreza está superior al 44%, con lo cual en el siglo XXI creo que ese dato debería darnos un poco vergüenza el tener que decir que todavía tenemos una tasa de pobreza tan alta. Y creo que ahí, administración pública, el tercer sector, la economía social, las empresas también, creo que las empresas también tenemos que concienciar, sensibilizar para realmente ver unos mayores resultados. Es decir, me encantaría, que un poco ya lo dije antes, que dentro de 5 años estemos en el quinto foro de Economía Social y Solidaria y veamos todo cómo hemos avanzado en conseguir todo lo que habíamos soñado. Entonces, por esa parte. Ujú. Y antes de pasar a la intervención del público, a mí me gustaría preguntarles por la Ley de Economía Social del año 2022, qué representa, qué hito, bueno, digamos, supone y cómo puede impulsar la economía social. Si quieren, mantenemos el mismo orden. Pues hace un marco en Canarias importante, sitúa y reconoce pues la economía social en Canarias, incluyendo la experiencia de la economía social y solidaria, y establece el marco. Ahí yo me jubilé y entonces le paso la palabra a Eduardo, porque yo me jubilé en el 18 y me metí en las viviendas colaborativas. Entonces le paso. Que las viviendas colaborativas vienen con una pegada terrible, ¿eh? Sí. Vienen a 1000. Pues mira, yo tengo que poner un tono discordante en este momento, ¿no? Ujú. Nos quedamos fuera, Anagua. Nos quedamos fuera en el órgano de participación de esta ley, ¿no? Y la verdad es que nos ha quedado un mal sabor. A ver cómo... Pero bueno, ahí tendremos que dar una vuelta, ¿no? Yo creo que ha sido un hito. Tenía que llegar esta ley. Tenía que llegar para Canarias, pues para reconocer, para darnos visibilidad, para ayudarnos a dibujar ese instrumento que antes hablaba de Pedreño de CEPES, que tenemos que buscar la articulación de un CEPES territorial en Canarias. A nosotros nos ha quedado ese mal sabor de boca. Yo creo que la economía social de Canarias, la falta de ese instrumento como el CEPES territorial, ha desdibujado la articulación y la representación, ¿no? Porque ha habido un momento en el que otra organización que se llama ASESCAN jugó un papel importante en la economía social en Canarias, pero ahora mismo no lo sé qué papel está jugando, no tengo yo conocimiento actual de cómo está eso. Anagos está cubriendo un papel importante en la economía social en Canarias, pero nuestro ámbito no es toda la economía social, nuestro ámbito es la economía solidaria. Y ahí tenemos que ver cómo, desde esa propia ley, cómo tener presencia en Agos nosotros en los órganos de participación y tratar de contribuir a que esa propia ley ayude a articular el sector de Canarias. Ujú. Esther. Bueno,
yo en principio no estoy muy puesta en lo que es la ley, ¿vale? Pero sí que es verdad que me quedo que si hay una ley hay un reconocimiento y que una ley está, para si no funciona, intentar pues modificarla, aunque cueste. Que es verdad que, como bien dice Eduardo, y desde APN hay muchas entidades que están dentro de la red ANAGO, el no poder estar en ese órgano de representación a la hora de tomar la decisión de la ley, de la ley de economía social, pues realmente nos quedamos un poco, porque llevamos, como bien decía, 30 años, pues realizando ese papel de economía social y solidaria. Pero creo que cuando existe una ley es porque realmente es necesario regular algo que está y que necesitamos poner pues con nombres y apellidos y ver qué es una empresa de economía social y solidaria, quién pone, qué requisitos, el tema de los principios que también nombraba, ¿no? Que no vale cualquier empresa, que hay empresas que tienen, como bien decía, el medio ambiente o el tema de la igualdad, a lo mejor lo tienen bastante pues en alza, pero hay otros que no, por el tema de un trabajo digno, unos sueldos, que haya una distribución, ¿no? de la riqueza. Pero sí, y que por decir que yo creo que todo lo que se regula es positivo, ¿vale? Otra cosa es el análisis luego para mejorarla, que creo que en eso podemos, al menos creemos que podemos echar nuestro granito de arena para mejorarla. Ujú. Y ahora sí pasamos a la intervención de todas y todos ustedes. Si hay alguna palabra por ahí. Veo una por aquí, hay otra Gracias. atrás. Antes no lo he dicho, soy Xavier Aparici, soy de Adesco y hace unos años tuve la ocasión de ser el coordinador del Plan Integral del Valle de Ginamar durante los primeros años. Fue una experiencia muy intensa y muy agridulce. De todo lo muy interesante que se ha dicho aquí, me ha llamado la atención lo que decía, lo que dice Esther, de que de la pobreza se sale a través de la economía social. Una de las grandes frustraciones de todas las estrategias y proyectos que pretenden ocuparse de colectivos llamados vulnerables, que evidentemente son vulnerados, vamos a dejarnos de eufemismos, ¿no? O sea, en Ginamar recuerdo que hicieron una campaña interesantísima desde el punto de vista de la performance, que un día vecinas y vecinos se pusieron a plantar papas en los baches. O sea, lo que no puede ser es que los barrios que antes llamábamos populares ahora sean barrios abandonados de la mano de Dios, valga la expresión, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Todos los servicios que las administraciones tienen que dar a todos los barrios están según va por barrios, ¿no? Como bien sabemos, ¿no? Por ejemplo, en la capital en la que estamos, pues los barrios que están en la parte baja del municipio, en la parte noble, esos tienen una serie de servicios, y todos los barrios en los riscos están que parece que solo sirven como fondo así medio difuminado para cuando se hacen fotos de la ciudad, ¿no? Evidentemente, si desde el tercer sector no emprendemos, no estamos llegando donde tenemos que llegar. Lo de las cooperativas de viviendas, lo de crear empresas de inserción, pero también desde abajo. Yo pugné por un proyecto que no se pudo conseguir, y es trabajar para emprender desde abajo a través de los recursos ociosos. Las administraciones tienen infinidad de recursos ociosos que no se utilizan para nada. Voy a contar una mínima anécdota. En la parte de Ginamar, que corresponde a la capital, está muy cerca de Mercalas-Palmas. Se pueden hacer convenios con Mercalas-Palmas para hacerse cargo de las frutas y verduras que ya no van a vender, y crear todo un proyecto con el barrio, que además hace años la gente de de moneda social ya lo estuvo haciendo, crear mermeladas, crear mojos, crear queques, crear mercados de barrio. O sea, somos de la generación de que la imaginación es el límite. Hay muchísimo que hacer de manera informal y de manera formal, pero con una visión absolutamente coherente y digna.
No es de recibo que seamos sociedades opulentas, con una carga de personas marginadas y en la vulnerabilidad, que está absolutamente normalizada. No puede ser que el tercer sector viva, y quiero que se me entienda, de la precariedad de la gente, que los proyectos y las políticas sirven para que gente como yo trabajen para gente de esos barrios y esa gente de los barrios no sale. Todo el mundo cubre el expediente, todo el mundo hace sus memorias, se gastan millones de euros a lo largo de los años y la gente en el barrio muerta de asco. Gracias por atenderme. Había otra palabra en la fila de atrás. Y Buenas tardes. Ante todo, enhorabuena por todo el camino recorrido. Y de ahí también va mi pregunta. Yo creo que a veces no estamos llegando a generar, uno, la pregunta que hizo una persona joven por allí, y también pienso, por ejemplo, en personas cuidadoras que trabajan en empresas que ya sabemos a veces cuáles son sus condiciones, o en el mercado no formal, por llamarlo no de otra manera. ¿Cómo podemos convencer a esas personas que su camino es la economía social? Basado en sus experiencias de generaron esos itinerarios que yo los he vivido como usuaria en un momento y como técnica en otro y sé que dan resultados, ¿cómo podemos generar esos itinerarios para el autoemprendimiento o el generar oportunidades para esas personas? Porque yo creo que ahí es donde está el cambio. Yo pienso siempre en, y las veo en mi entorno, 3 chicas que hacen uñas, puede ser una cooperativa. ¿Cómo generamos ese cambio en ellas o en ellos para que vean que pueden ser sus propios dueños de tiempo y de generar su economía, ¿no? Entonces, me gustaría oír sus opiniones. Tenemos el marco europeo de la estrategia de hacer una economía de los cuidados accesible y de calidad, y los fondos de resiliencia, y el Fondo Social Europeo, incluso algunas medidas de FEDER. El tema está en cómo se hace operativo eso. O sea, hay que establecer líneas, que como yo me jubilé no las tengo muy claras, hay que establecer líneas presupuestarias que favorezcan que hayan cooperativas de trabajo asociado en este sector. El privilegio de tenerte enfrente es maravilloso. Entonces, líneas presupuestarias que favorezcan cooperativas de trabajo asociados que presten servicios en los cuidados accesibles y de calidad, y el fomento también de las viviendas colaborativas como un recurso que sale del mercado especulativo, ¿no? Y que a la vez proporciona cuidados a sus integrados, a sus integrantes, y que eso es extensible a la comunidad en la que se localizan. Entonces, ¿qué pasa? Que pueden haber está el marco europeo, está. Las líneas europeas, si existen, estupendo, y si no existen, pues oye, las trabajamos. Aquí, por trabajar, que no quede. Pero, ¿qué pasa? Que tiene que haber entidades promotoras, tienen que haber gente, porque yo ahora estoy en los de las viviendas colaborativas y cuesta mucho trabajo sacar una vivienda colaborativa para adelante. Entonces, tienen que haber entidades promotoras, tejido social, que acudan a esas líneas presupuestarias. Porque claro, como autoridad del Fondo Social o del Ministerio, ustedes pueden establecer, el marco está, no sé si me estoy enrollando, establecen la línea, pero si no hay tejido social que se le ocurre, claro, nosotros en estos 30 años de experiencia, pues ha habido quienes empujaron Marcial, como tú lo nombraste antes, mi trabajo profesional, que creamos la línea, teníamos el marco europeo, teníamos lobby con nuestros socios en Bruselas, creamos el marco y estaba el tejido social. Por mucho que nosotros creáramos la línea presupuestaria y el marco, si no hay tejido social que se le ocurre, claro, yo ahora como estoy jubilada, pues me he puesto en el tejido social, pero aprovechando el trabajo de montón de gente que hay por aquí que ha trabajado mucho. Entonces, claro, tiene que haber tejido social, tiene que haber línea presupuestaria porque el marco existe.
No sé si te he respondido. Sí. No, mejor con el micro para que lo capte No, la por cámara. favor, también. Creo que una parte que siempre falla es el acompañamiento. Yo lo he vivido en mis carnes, ahora soy autónoma, con una cooperativa de trabajo asociado en mi cabeza y vas dando tumbos, literalmente. Vas aquí, vas allá, mm, te lo complican más de lo que es, acabo de terminar el experto, para poder entender realmente la economía social y a partir de ahí poder empezar a proyectar. Entonces, si yo con mi nivel educativo me cuesta horrores enfocarlo, yo me pongo en la piel de las otras personas. Entonces, ¿cómo podemos simplificar el proceso para poder entrar a la economía social y solidaria? Yo creo que ahí está el gran hándicap. ¿Cómo podemos hacerlo más sencillo, Hay o- A ver, accesible? yo quería responder en primer lugar a París. Eh, la precarización se ha extendido de una manera terrible. Si yo, eh, cuando Marcial estaba de consejero de empleo y SEBI ¿De técnica? de técnica, en aquella época las subvenciones eran vía convenio plurianual a 4 años. A 4 años. Hoy tenemos que estar corriendo detrás de los compañeros de las diferentes áreas del gobierno de Canarias y ayudarles e insistirles y ser pesados con ustedes para que ustedes sigan siendo pesados con las otras áreas para que las cosas salgan. Y hay áreas de la administración en las que las convocatorias no salen, como por ejemplo el año pasado, la convocatoria de cuidados a mayores en temas de dependencia y demás no salió. Nuestras entidades se están precarizando también. Sí, nosotros nos vemos en una situación muy complicada. Y yo lo digo en mi organización, digo, con la ley de subvenciones no podemos trabajar, porque llegan tarde, llegan mal. Parte de lo que te llega tienes que dejar los intereses en la banca. ¿De dónde sacas tú los intereses? Lo hablaba con Perestelo hace años. Lo hablaba con Perestelo. Nos vamos a poner a vender bizcochones en la calle para pagar los intereses de la subvención que me llegó tarde que le pedí al banco. Eso se ha hecho. Sí. Mm. Entonces, hay situaciones de esas que se dan. Hay que ir a los conciertos. Eh, A conciertos ley de contratos, licitaciones reservadas también. y cuantificar los empleos que generamos y dar servicio a la administración. Eso es una línea fantástica. Y Sonorte Empleo, nuestra empresa de inserción, tiene el doble de tamaño que su entidad promotora Fundación Isonorte y da empleo a 60 personas de exclusión social en la isla de La Palma. Fantástico. Cooperativas. El Arrea Nagos, rescatando buenas prácticas de las iniciativas comunitarias, que era tener un partenariado con alguien de otro territorio, que ya eso no lo financia. Antes lo financiaban los programas europeos, ahora no lo financia nadie. Nos fuimos a conocer es decir, tener un partenariado de otra comunidad. Nos estamos yendo a conocer experiencias de otros territorios. Nos hemos ido a estar 4 días con iniciativas del País Vasco, nos fuimos a estar 4 días con iniciativas de la gente de Aragón, nos queremos ir a ver otros territorios y nos vamos con identificados. Queremos sentarnos con la red de APN del territorio, la red de empresas de inserción del territorio, la red de economía social del territorio y 5 o 6 iniciativas significativas. Cuando fuimos a ver las primeras del País Vasco, tienen un plan de promoción de la economía social que hasta las entidades de asociaciones y fundaciones que eran promotoras de proyectos como nosotros, se han reconvertido casi todas a cooperativas. Estratégico. Sí. Bestial, bestial. Entonces, donde quiera que vas a cualquier servicio, es que lo que detrás es una cooperativa. Terrible, terrible. La figura de fundación y asociación prácticamente ha desaparecido. Pero terrible. Yo me voy a Sorba. Fantástico. Es ir a visitarlo y estar 3 días con ellos, la gente de vuestro territorio. El tema de tener partenariado con tu territorio, hay que hacerlo no solo los privados, los públicos también. Sí. Aquello es fantástico, desde luego. A nosotros nos ha servido estar 4 o 5 días con nuestro territorio porque fue una práctica que funcionó en los 90 y sigue siendo eficaz. Bueno, Y ayuda luego a apoyar iniciativas como la de personas individuales. bueno, vamos bastante apretados de tiempo. Ahí, una última palabra, sí, muy breve.
En relación a la pregunta de la compañera, comentarles que evidentemente hay que hacer una labor de pedagogía, porque nosotros que estamos en el mundo de la economía social sabemos, o bueno, tenemos alguna idea de lo que es la economía social, pero en general la sociedad canaria pues un poco cuesta llegar, lo estamos haciendo otra vez con los chicos y las chicas en el proyecto EPE, en el SEM para Emprender, pero falta llegar, calar en el territorio. Entonces, permearlo. Eh, También está entre otras actuaciones que vamos a cometer en el futuro, lo de servicio de asesoramiento y acompañamiento al persona autónoma y emprendedora para incluir las entidades colaboradoras dentro del ecosistema del Servicio Canario de Empleo que también informen en caso de que las personas quieran fundar o crear una entidad de economía social, que no rehuyan esa consulta, que tengan técnicos y técnicas especializados, que se formen también. Eh, yo envidio, por ejemplo, la existencia de la Escuela Andaluza de Economía Social, que es una buena iniciativa, que sería Sí, chapó. poco para que hubiese más formación al respecto. Y respecto al Servicio Canario de Empleo, pues bueno, pues por la parte que me toca en la subdirección, pues también estamos haciendo pequeños pinitos porque aquellos que piden o aquellos que piden prestación de pago único, no redirigirlos hacia la formación, hacia la constitución como persona emprendedora autónoma, sino la constitución de cooperativas, porque así protegen su empleo y además es muy distinto responder con la aportación que hayan hecho en capital de una cooperativa a responder con todos sus bienes presentes y futuros. Hay una diferencia bastante abismal. Y bueno, pero sí que hay que entrenar un poco, un mea culpa, un poco de responsabilidad de cuestiones por hacer y de poner en práctica junto con la simplificación, evidentemente. Y si hay servicios de promoción e información del cooperativismo a través de entidades privadas, que sean entidades privadas que sean de economía social, por favor. Sí, sí, son... Bueno, yo les cuento brevemente, antes de despedir la mesa, que tenemos un reportaje de economía social, escaneando el QR que tienen en la carpeta, y agradecer a Eusebia Nuez, a Eduardo Calderón y a Esther Galvez la presencia. Tenemos una pequeña sorpresa por toda esta trayectoria, porque estas cajas son decorativas, pero es que las cajas que están detrás no lo son. Pues ahora una caja de vino, ¿no? Para otras ediciones. Si pueden venir las autoridades para que se lo puedan entregar. Gracias. ¿Esta es para la foto? Bueno, se Gracias. pueden poner de pie. Hacemos una pequeña foto.